Hasta Simancas nos hemos desplazado para conocer a nuestro protagonista de hoy a fondo. Simancas, una localidad con una incipiente y amplia iniciativa cultural en diversos ámbitos. Hasta aquí llegó, procedente de León, nuestro siguiente protagonista. Hablamos de Manuel Sierra, hombre polifacético que se decantó por diversas actividades culturales, pero sobre todo por el mundo, todo lo que tiene que ver con la pintura. Hoy nos recibe en su casa, también en su taller. Vamos a entrar para conocerle y profundizar un poquito más en la figura de Manuel Sierra. Se lo contaba hace unos momentos, nos hemos desplazado hasta Simancas, donde nos ha recibido nuestro invitado de esta edición en el programa de A Fondo, a quien pretendemos conocer un poquito más a fondo, como dice nuestro programa. Muchísimas gracias, Manuel Sierra, por recibirnos en su casa. Gracias, Eva. Bueno, Manuel, Manolo, Lolo, no sé, ¿cómo se refieren a su persona? De todo. Manuel me llama la gente que más me quiere y que más me conoce. Manolo suena más a un hombre cuando hablas de trabajo. Lolo es un nombre familiar, pertenece a la familia, a la gente de Bavia, etc. Y después en los distintos sitios donde estás, pues te llaman Manel, Inmanol, en fin, de todo. Pero bueno, yo con Manuel me entiendo y con Manolo también. Manuel, ¿qué le lleva a una persona de Villablino a recalar aquí? Recuérdenos un poquito su infancia, porque su infancia estuvo ligada a los viajes. La unidad familiar no tenía una sede fija, sí, ¿no? sí. de vivir. Mis padres trabajaban los dos, se murieron hace unos años, y eso dio lugar a migraciones familiares. Y las migraciones familiares pues dieron lugar a que viviéramos en distintos sitios. Uno de ellos, bueno, yo nací en Villablino y la primera migración fue de mis padres trasladados a Galicia, a la zona de Bergantiños, muy cerca de la Costa de la Muerte, bueno, Bergantiños, Carballo, que tiene muy buen rock and roll, por cierto, y la zona Percebeira de la Costa de la Muerte, a la que yo sigo acudiendo mucho porque fueron unos años muy decisivos en mi formación, vamos, nuestra y mi personal formación sentimental, afectiva, emocional, ¿no? Y después, al cabo de un tiempo, por cosas que ellos argumentaban para sí, creían que cada 10 años o así que estaría bien cambiar de sitio, para que sobre todo no solo ellos, sino pensando en los chicos que tuvieran nuevos horizontes, conocieran otra gente, otras culturas, etc. Solicitaron trabajo aquí, encontró mi padre trabajo aquí, vino primero de juez a la zona de Tordesillas y todo este entorno, después recaló porque tenía las dos oposiciones de administración local y de judicatura en el Ayuntamiento de Valladolid, y mi madre dejó de dar clases en Galicia, como lo había dejado de dar clases en Villablino, de filosofía, geografía, historia, tal, literatura, y vino a dar clases aquí. Y esa fue un poco la historia. En el caso de venir aquí era a la búsqueda del salto universitario, ¿no? Ellos querían que estudiásemos en la universidad, siempre dentro de las coordenadas de la enseñanza pública, y debía haber números clausus o algo así en Santiago, y entonces optaron por decir, mira, es una ocasión, se lo debían decir así uno a otro, mi padre a mi madre, Isabel, yo creo que debíamos irnos ya
Entonces se vinieron para acá. Se vinieron para acá con Y toda es la como casa. aterricé yo en Castilla, aterrizamos en Castilla. La vinculación con sus padres siempre ha sido muy intensa. Sí, muy intensa. Son culpables, en el sentido positivo de la palabra, de que usted se dedicase al mundo de la pintura, ¿no? Sí, no, yo creo que fue decisiva la manera de educarnos de ellos, ¿no? Para mí siempre la relación con la pintura, con la literatura, al fin y al cabo mi pintura está muy relacionada con la literatura porque soy muy narrativo, pues era algo completamente familiar, desde lecturas en voz alta, eso en casa se producía con mucha frecuencia, leíamos todos escuchábamos. Mi hermana nació en Galicia, pero está incorporada también a todo esto de lo que estamos hablando, y la visita, por ejemplo, a museos, a salas de exposiciones, eso era completamente habitual. Viaje que hacíamos a la ciudad que fuera, vacaciones en tal o en cual sitio, pues era visitar las galerías que hubiera, las bibliotecas que hubiera, las librerías que hubiera, los museos que hubiera, por extensión las iglesias y todas estas cosas, pero no en clave beata, sino en el caso de las iglesias, sino para ver las esculturas, un poco lo que pasa aquí con el Museo de Escultura, que pasó de ser una iglesia con olor a beatería, a cera y a rancio, a pasar a ser, con María Bolaños, un museo de verdad. Es decir, en que veas las esculturas y recuerdes y sepas a los escultores. Fue precisamente un regalo de Reyes, ¿no? Sí. Que le llegó en forma de pintura, que además le sirvió también como base para realizar, creo que fue su primer cuadro, ¿lo recuerda? Sí, eso fue un regalo de Reyes. Los Reyes, bueno, mi familia siempre fue, yo mismo, muy parcos. Nos educaron no de una manera espartana, pero casi. Entonces, tanto es así que el regalo de Reyes, yo creo que tendría 9 años o una cosa así, tanto para mi hermano como para mí, no sé si para mi hermana, que era más pequeñina, nació en Galicia, insisto, pues, y se le nota un poco que es gallega, pues eran unas zapatillas para andar por casa, de estas de franela, de cuadros, muy almohadilladas y tal. Y, digamos, el regalo de Reyes iba enriquecido en cada una de las cajas con algo más. En mi caso incluyeron un tubo de pintura al óleo, de pintura roja, otro amarillo, otro azul, otro negro y otro el doble de grande de blanco de zinc. Un pincel muy parecido a los que están ahí detrás, redondo, un pincel plano y uno un poco más delgadito, pero pinceles anchos. Y una paleta. Pero se les olvidó a los Reyes pues traer dónde pintar, o sea, lienzo, tablilla, lo que fuera. También tienen fallos los Reyes, los ¿no? Reyes, es que los Reyes tienen fallos siempre. Y yo adiviné que la manera de pintar era romper la caja de zapatillas. Y el primer cuadro que hice, firmado, además firmaba Manolín, me acuerdo, que lo enmarqué incluso, y en la retrospectiva esta de la exposición de León, que ya hablamos luego de ello, pues lo tengo, porque lo encontré en lo alto de un armario que mis padres lo tenían con los restos de los laterales de aquella caja, guardado y envuelto en papeles de periódico que datan la fecha con bastante exactitud. ¿Qué sintió al volver a Y encontrarse? era una barca. ¿Qué sintió al volver a encontrarse ese cuadro? Porque me imagino que a lo mejor después de tantos años sin saber de él, ¿lo daría por perdido? Sí, bueno, no sabía ni que existía, entonces, o no lo recordaba. Bueno, pues una emoción que, unida a la emoción de que mis padres ya no estuvieran, pues, coño, pues te mueve la fibra, sí. Emoción, de esas cosas que se te viene un poco, se te ponen los ojos así un poco húmedos. Usted empezó con 12 años, creo que fue a pintar, y enseguida hizo tocó muchos palos, pero al final se decantó por la pintura. ¿Por qué por la pintura? Pues no lo sé. ¿Por qué me expresé yo siempre más que de otra manera con la pintura? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que quizá a lo mejor esa insistencia por parte de mis padres y por parte de una hermana de mi madre, que fue mi madrina, pero no solo madrina en el sentido
de ser la hermana de tu madre, sino madrina, hada madrina prácticamente. Y es una persona que me animó mucho también a pintar, hasta el extremo de decir, déjalo todo y tal. Si es necesario, deja todo y si necesitas algo yo voy a estar detrás, igual que me dijeron siempre mis padres, aunque insistieron, tienes que estudiar también. Pues ¿por qué? Pues a lo mejor porque, por eso que te decía antes, de que todo tenía que ser comprobado con los ojos, es decir, la literatura que leíamos, pues muchas veces casi siempre iba complementada con la visita a los lugares donde se originó esa literatura. En viajes que hacíamos con los padres, pues a París, a Roma, a Lisboa, tal, en el entorno próximo y pues, desde luego por todo el país. Yo creo que puede que venga de ahí y después de la influencia tan grande que tuvieron los pintores gallegos en mí, los pintores muy figurativos, muy narrativos. Vuelvo a la cosa esa de la reunión entre lo visual y lo literario, como Seoane, como Mateos, como Criado, no Domingo Criado, que luego lo conocí aquí, un pintor expresionista de Valladolid extraordinario, tremendo, y yo creo que la influencia de esos pintores me entraba mucho todo por los ojos, ¿no? Y quizá venga de ahí, quizá venga de haber estado muy en contacto con la fábrica de Sargadelos y del Castro, y que yo creo que quizá los sueños también, yo sueño en color y quizá eso sea lo que, fíjate, no lo había pensado nunca, pero a lo mejor soy pintor porque conocí a pintores extraordinarios, porque vi pintura extraordinaria a lo largo de mi vida por todo el mundo y la sigo viendo y porque sueño en color. En color. Son colores muy recurrentes también los que usted utiliza, colores muy vivos. Hay un estilo sierra perfectamente reconocible. Sí, pero no es un estilo buscado, es un estilo encontrado. Yo creo que el estilo me encontró a mí, es decir, que de tanto hacerlo, de tanto trabajar, como diría Félix Cuadrado, que estoy hablando hace poco con él, eres muy trabajador, tío, sí, soy muy trabajador. Yo creo que eso, el propio oficio viene a ti a agradecértelo y te lo agradece dándote una marca, como diciendo, ya no puedes escapar de ti mismo, ya cualquier trazo va a ser reconocido. Alguien me comentaba el otro día que viendo pintura, no la más clásica o más conocida mía, como esto que tenemos por ahí detrás, que algo se verá, sino cualquier otra cosa, acabas deduciendo que es tuyo, porque hay una manera de llevar la mano, ¿no? ¿Y me preguntabas algo de eso o qué otra vez? Sí, le preguntaba que son obras que a simple vista dicen, uy, esto... Sí. De todas maneras es como una jaula de oro lo del estilo, porque a veces quieres escapar del estilo y no puedes. Para mí, por ejemplo, tuve 2 o 3 experiencias abstractas muy obsesivas, porque yo soy un pintor muy obsesivo, muy insistente, porque necesito preguntarle a la pintura cosas que no sé, y entonces pregunto y pregunto y pregunto. ¿Cómo pregunto a un pintor pintando? Entonces, cuando intenté la experiencia abstracta, pues me encontré muy desasosegado, porque no podía ser narrador y porque no podía, pero a la vez quería escapar de ser un narrador, de ser un pintor descriptivo, figurativo, y me costaba un huevo.
de tal manera que tuve que dejar las experiencias abstractas porque me dolía mucho la cabeza. Cuando usted empezó, creo que imperaba ese expresionismo abstracto, pero al principio usted nunca tiró por ese lado, iba contracorriente. No intencionadamente. Yo lo único que quise es encontrar la manera siempre más efectiva, más directa, más diáfana y más rápida de llegar a comunicarme con los demás. Lo que comentábamos al principio, antes de grabar, que todo mi afán, desde el punto de vista personal, y creo que en todos los pintores, es encontrar, en el caso de la pintura, un medio de expresarte. En el mejor de los casos logras comunicarte, pero en mi caso al menos, la necesidad de comunicarme con los demás, es decir, salir del ostracismo y del narcisismo del autor, que se puede valer a sí mismo y que no conduce más que a una historia de mirarte el ombligo y acabar siendo un estúpido, pues es creer, insistir en que los demás están ahí para dialogar contigo a través de tu obra. Aparte de reconocida su obra, Manuel, también es una obra muy comprometida. Sí, bueno, esa es la otra parte de mí. El aspecto social, reivindicativo, siempre está presente en su obra y colabora con causas. Sí, bueno, pero es como una extensión de esto que estamos hablando. Lo que pasa es que no sé si es previa la conciencia ideológica y entonces teniendo este oficio se vierte sin queriendo de esa manera o al revés. Es decir, el oficio concebido de esa manera en que los demás son imprescindibles, pues entonces viene a ti la ideología. Es decir, o jugamos todos o se rompe la baraja. O estás para empujar este carro, esta internacional de creer que es posible, nos merecemos un mundo mejor y que ese mundo mejor está en este y que o lo conseguimos entre todos o no hay nada que rascar y nos la meten doblada todas las veces y a la vista está, pues no sabes qué es antecedente y qué es consecuente, pero lo de ir a contracorriente es una consecuencia de todo eso. Es decir, yo no me planteo ir a contracorriente o buscar un estilo, una manera de expresarme nueva. A mí lo de expresarme, eso, respeto mucho la investigación y las nuevas fórmulas para expresarse en la pintura y en otras artes, pero a mí no me interesa nada. A mí lo que me interesa es encontrar la manera de llegar a los demás, no si esto se hizo o se dejó de hacer, no sé cuándo, tal, todo eso, no, eso ya lo hizo no sé quién. Coño, por esa regla de tres, es que si no seríamos monstruos o de hojalata. Los murales los ha empleado muchísimo. Aquí en su taller tiene cuadros de menor tamaño, pero le gusta mucho la pintura in situ en la calle. Muchísimas localidades de Castilla y León, y no solo de Castilla y León, tienen murales suyos. ¿Qué siente Manuel Sierra cuando, por estar donde están ubicados, el mural se deteriora, que es algo lógico? ¿Piensa ya en ello antes de realizarlo? Bueno, al cabo del tiempo, con tantas agresiones que tuvieron y siguen teniendo mis murales, no puedes pensar de otra manera. Ahora, cuento con ello, es decir, vamos, y lo acabo resolviendo después de darle vueltas y ante la evidencia de las cosas, que un mural lo sustituye el siguiente. Y el que lo quiera tachar, que lo tache. Es un poco la conversación que tuve en su momento con León de la Riva, cuando se empeñaron en tachar aquellos murales de homenaje y recuerdo y respeto a los maestros republicanos asesinados o represaliados o excluidos. Pues decir, bueno, pero si es que es absurdo. Tú, hablando en singular, por emplear ese término, puede ser él o otra persona, eliminas un mural mío y nosotros hacemos dos. Tú eliminas dos y nosotros hacemos cuatro. ¿Quién gana? El que resiste. ¿Y quién resiste? El que lucha. ¿Y quién lucha? El que tiene otros consigo. O sea, que el que no es un kamikaze. En sus cuadros hay muchísima naturaleza. Sí. Y hay mucho pájaro. ¿Por qué el pájaro?
Porque yo creo que es una criatura prototipo así como de criatura libre. A mí me parece como que vienen de otro sitio y como no tienen, no necesitan, no se dejan estabular, no se pueden ordeñar. Bueno, la carne proveniente de ellos es mínima. Se dejan dominar poco, son imposibles de domesticar, y todo eso yo lo admiro, es decir, me parecen criaturas no libres, libérrimas. Entonces me parece un extraordinario símbolo para hablar de la libertad. Estuve un poco mosqueado cuando empecé a utilizar pájaros, porque era cuando el PP o Alianza Popular tenía el logotipo en eso. Y hubo gente que me lo comentó, coño, pájaros, tal, no sé cuánto, que si las gaviotas, digo, a ver quién puede, y volvemos a lo mismo, a ver quién puede más. Entonces esos pájaros ya están en el imaginario colectivo, que es lo que, en términos públicos, yo lo que aspiro es a desembocar en concluir en el anonimato, en el sentido de estar ya en el río de todos, es decir, que un niño o una mujer bordando o un adulto pintando en una pared, cuando trace algo, puede que esté trazando algo que yo ya haya hecho y que no sepa que estoy yo detrás. Eso me parece para mí mucho mejor que reconocerme como autor, que es lo que pasó con los pájaros estos de las de Intras, que la pregunta primera que se hizo todo el mundo era si era yo el autor. Esa no es la pregunta es ¿qué hay detrás del pájaro? ¿Qué hay? ¿Qué había? En ese caso era normalizar la normalización, la inclusión, la enfermedad mental. ¿Qué pasa con los dineros públicos y la demencia? ¿Qué pasa con los dineros públicos y la dependencia? Esa es la pregunta, y lo demás es recurrir al anonimato. Yo me acuerdo una vez que estaba pintando unos murales precisamente, que es el culmen de la vocación pública, porque a diferencia de un cuadro que es un capricho del autor y en el mejor de los casos se comunica con los demás, pues el mural no es un capricho del autor, es un dictado colectivo. Entonces tú tienes que tener oreja, tienes que ser el transmisor, tú eres un chamán, tú eres el que mueve la mano del almirez y mezcla la pimienta con el perejil y con el aceite y con el ajo, ¿no?, para hacer ese aliño. Estamos en su taller. Usted habla de taller y no de estudio. Ah, sí. ¿No le gusta la palabra estudio por sus estudios de Derecho o cree que un taller... En parte sí. ¿Y un taller es un sitio donde se trabaja, ¿no? Sí, sí. Yo creo que estudio es una palabra diletante y que sirve para todo, que te la colocan en cuanto... Y sí, quizá a lo mejor sea por recordar la carrera de Derecho, que sí sé por qué la estudié, por admiración a mi padre y porque creer que a lo mejor modificando las leyes o ejecutándolas, manejándolas bien, pues puedes contribuir a un mundo mejor, y puede ser que sí. Él, desde luego, lo intentó y lo consiguió muchas veces. Pero me pareció mucho más importante en ese momento en que Franco ya empezaba a dar las bocanadas, pues meterte en el río de la lucha, de la lucha por transformar el país, y en la medida pequeñita en la que podías. Entonces la universidad para mí fue como una especie de caldo de cultivo de otras cosas, ¿no? Y el hecho de que, bueno, quizá a lo mejor el pensamiento ese de la universidad como estudio, pues era por lo que yo no llamo a esto estudio. Y sobre todo llamo taller porque es un sitio donde se trabaja. Y es un sitio que me relaciona con los demás trabajadores, con los que tenéis cámaras, con los que entrevistáis, con los carpinteros, que yo de no haber sido pintor me hubiera gustado haber sido carpintero. ¿Cuántas horas dedica Manuel Sierra a pintar? Pues no lo llevo por cuenta, pero porque no sé cuándo estoy pintando, porque pintar no solo es ir a acabar un cuadro, empezarlo, manejarlo, sino yo sé que cuando estoy mirando a algo o a alguien, estoy mirando con los ojos del pintor.
O sea, no puedo escapar, igual que no puedo escapar a mi estilo, no puedo escapar tampoco a eso. Y es un almendro, por ejemplo, un almendro en flor, por poner una imagen arquetípica tal, no es lo mismo cómo lo mira un agricultor, que cómo lo mira un carpintero, que cómo lo mira una señora que va a la compra, un niño o un pintor. El pintor ya está viendo ese almendro en términos de poder llevarlo, qué le está contando para llegar a un cuadro y decir algo con eso. Bueno, sí, es eso. ¿Y la inspiración cuándo llega? ¿Hay un horario concreto o hay que estar y cuando llega ponerse? No sé si por las noches usted siente se despierta con una idea. Hay veces que sí. Hay veces de madrugada. Que sí. Pero la inspiración de existir, que creo que no existe, pero lo que existe, como decía, me parece que se lo atribuyeron a Picasso y a tanta gente, pero lo firmaría cualquiera. De existir la inspiración te tiene que pillar trabajando, eso por una parte. Y por otra parte, yo sí noto que hay momentos en los que tienes una disposición especial creadora. Y ese momento es el momento inmediatamente antes de dormir y sobre todo de dormir, no de estar en la cama. Y sobre todo ese momento antes de despertarte, cuando hay un duermevela en que no estás del todo dormido y no estás despierto. En ese momento, para mí llega todo, en ese momento. Y si tengo algún problema, yo provoco eso tirándome al suelo. No es una chorrada, pero es una realidad. Yo me pongo en decúbito, no sé si prono, o sea, pecha arriba, como se dice, boca arriba. Y entro en alfa rápidamente. O sea, yo entro en unos minutos, me quedo en un sueño profundo de unos minutos, cuando tengo alguna dificultad porque se me atraviesa un cuadro. Y en ese momento entro en un estadio en el que veo las cosas claras. Tanto es así que en una ocasión, yendo con mi hermano y mi padre, haciendo una cumbre de esas que hay que hacerla para, bueno, esos ritos iniciáticos, en Babia, en la montaña, un sitio que se llama La Crespa, de unos pasos muy difíciles, sobre todo cuando coges la peña por el lado difícil, por el lado fácil lo hace cualquiera, que no lográbamos salir. En este caso íbamos mi hermano y yo, no lográbamos salir, habíamos logrado subir y no lográbamos pasar a la siguiente fase más arriba o doblar una esquina de un despeñadero, ni podíamos volver atrás, porque es más fácil subir que bajar, bajarte te matas. Sistema, entrar en alfa, o sea, ponerte a dormir en un instante. Y fue despertar. Y mi hermano lo recuerda, porque él no practica eso. Ni yo sabía que eso era una práctica. Que existía. Lo que pasa es que al cabo de repetirlo tantas veces dices, esto debe ser así. Igual que cuando pintas con tantas cosas que pone pintura, dices, debe ser que soy pintor. Pues desperté y encontré la salida. Y dije, coño, está ahí. ¿A Manuel Sierra cómo le gustaría que le recordasen? Ay, Dios, yo qué sé. Me iba a decir como un pintor, como una persona que hizo algo que dejó las cosas un poco mejor que las recibió. Y como amigo de sus amigos, eso sí. Eso, como amigo de sus amigos, eso es. Bueno, pues con un hombre que es amigo de sus amigos y que nos ha abierto gentilmente las puertas, nos ha acogido en su taller donde tiene su casa, para no perder ni un solo minuto cuando llega la inspiración, porque como usted dice, le tiene que pillar trabajando. Sí, sí. Pues Manuel Sierra, muchísimas gracias por haber abierto las puertas a las cámaras de La 8 Valladolid, en este caso al programa A Fondo. Nosotros desde aquí ya nos despedimos hasta una próxima edición en la que buscaremos una persona también con la que poder hablar y conocerla y conocer sus inquietudes y el porqué de su afición artística o cultural.